Hola, como dice el título del video, ¿qué te falta para ser feliz, para sentir que tu vida es plena? Yo te voy a contar una historia que este año me ha revolucionado por completo. Si bien a lo largo de mi vida, pues he hecho muchas cosas que he querido, quiero aprender de una cosa, tomo cursos, leo, aprendo por mí misma, busco quien me ayude, etcétera. O sea, realmente hay pocas cosas que yo diga, yo quiero aprender tal cosa y que no lo haya hecho. Sin embargo, había algo que era mi sueño, pero desde toda la vida y no lo hice porque sentí en algún momento que lo dejé perder. Eso es hablar alemán. Es algo que puede parecer muy trivial, pero cuando yo tenía 20 años, más o menos, ¿no? Quizá desde los 18 empecé a aprender alemán, en nada más 2 años, pero había tenido ese anhelo desde mucho antes. A los 18 tuve la oportunidad, empecé a aprender alemán, pero 2 años después, por muchas razones, dejé de estudiarlos. Dejé de estudiarlo. Una de ellas es que hubo cosas que no hice al principio, por lo cual estoy empezando un nuevo canal sobre idiomas porque me doy cuenta de los errores que cometí en ese momento que me empezaron a complicar el camino. Y con las demás circunstancias que había en mi vida, de repente fue demasiado complicado y dejé de seguir estudiando alemán con el plan de en algún momento retomarlo porque me fascina ese idioma y mi sueño era poder entenderlo bien y hablarlo bien. Y fueron pasando los años, por una u otra razón no encontré cómo seguir con esos estudios hasta, bueno, siguieron pasando hasta que hace varios años, pues yo ya escuchaba algo en alemán y no entendía nada, absolutamente nada. Y lo di por perdido. En vez de pensar, bueno, sí, varias veces pensé en volver a empezar, pero me daba mucha flojera porque decía, es que ya lo tengo y ya lo tenía y lo dejé perder. Y a mí me es más difícil empezar algo que ya tenía y que siento que perdí que empezar algo desde cero. Me costó mucho trabajo hasta que este año dije, ya, o sea, se acabó. Yo sé, si hago exactamente lo mismo o digamos al mismo ritmo que en aquel entonces, yo sé que por lo menos en 2 años voy a estar hablando más o menos bien el alemán. Así es que bueno, lo voy a empezar este año con la mentalidad de que en 2 años lo voy a entender un poco aceptablemente. Me armé de paciencia y empecé. Y bueno, efectivamente empecé este año por no entender, bueno, entendía el hola porque se parece al del inglés y al del español, pero nada más, nada más. Sin embargo, eso, le dediqué tanto tiempo y tanta energía, pero no solo eso, sino que me di cuenta que eso que yo no le daba o que le quitaba las posibilidades para mí de volver a empezar, que era que ya conocía el camino, cuando decidí hacerlo fue una de las mayores riquezas que tuve, porque todos los errores que en aquel entonces, por supuesto, yo no conocía y que a lo mejor los maestros que tuve, pues no, para ellos no fueron importantes, entonces no le dieron la suficiente énfasis, o tal vez se lo dieron, la verdad no lo recuerdo, y yo no le di la importancia. No lo sé, cómo haya sido el día de hoy lo que tenía, si bien no entendía lo que decían, no me acordaba de la gramática, no me acordaba del vocabulario, no me acordaba absolutamente de nada, pero sí me acordaba más bien en el camino me fui acordando de cosas que cuando llegué a ese punto en donde fue muy difícil, si hubiera hecho diferente desde el principio, no hubiera sido tan difícil. Y eso ha sido la riqueza que ha marcado la diferencia entre poder y no poder aprender alemán satisfactoriamente para mí. Y esa es una riqueza que hoy yo tengo, porque yo ya recorrí ese camino efectivamente 2 veces y sé lo que significa recorrerlo con esos errores y sé lo que significa recorrerlo sin esos errores. Al día de hoy 5 meses después, pero en realidad desde antes a mí me sorprendió
que más o menos a los 2 meses, bueno, yo desde el día uno, que también es algo que no teníamos en aquel entonces, estoy hablando hace 25 años o más, no teníamos YouTube, no teníamos Spotify. Entonces, ahora que volví a empezar desde el día uno, yo escuchaba podcasts en alemán, aunque no entendiera nada, pero más o menos para el mes y medio, 2 meses, yo estaba entendiendo todas las palabras, aunque no me las sabía y aunque de repente la estructura gramatical, que es bastante compleja, me hacía bolas, o sea, no entendía lo que decían, pero entendía las palabras. Entonces yo podía buscarlas en el diccionario y mi avance empezó a ser impresionantemente rápido, no de aquí a 2 años. Llevo 5 meses y entiendo podcasts de nativos completamente en alemán. em, Quizá al 80-90% puedo hablar con nativos en alemán, cosas que nunca me hubiera imaginado que iban a pasar. Yo me mentalicé a 2 años y en 5 meses estoy en más allá de donde yo creí que iba a estar en 2 años. Pero eso fue, en primer lugar, por decidirme por fin a dar el paso. Sí, me pregunté muchísimo en estos meses, ¿cómo no lo hice antes? ¿Cómo no lo hice antes? Y entonces me pongo a pensar cuántas cosas no dejamos en el camino porque pensamos, no, ya para qué, o ya lo hice una vez, volverlo a hacer, y dejamos en el camino sueños que realmente alimentan nuestra alma, ¿no? Yo este tiempo lo he disfrutado tanto porque es algo, no solamente que tenía mucho anhelo de hacer, sino que de verdad lo disfruto. Y la pregunta que te pongo hoy sobre la mesa es, ¿qué alimentaría tu alma de tal manera que te haría que la vida tuviera sentido solo por hacer eso, ¿no? Además de toda la riqueza que seguramente tienes en tu vida, pero si solo quedara eso, así tu vida valdría la pena. Y que a lo mejor no lo haces porque sientes que ya es muy tarde, por la edad, por el tiempo. Y te digo, yo no dejé de hacer otras cosas, mi tiempo estaba aparentemente igual de apretado que siempre, sin embargo, era tanta la necesidad que tenía que saqué minutos, he sacado minutos de todos lados, de absolutamente todos lados. Pero eso lo puedes hacer tú con lo que sea que le está haciendo falta a tu corazón, a tu vida. Y la invitación es a que no te quedes con esas ganas, a que no te quedes pensando que ya no fue para ti en esta vida o que ya ni modo y disfrutar nada más verlo afuera. Es que nunca es tarde. Y además, si es como en mi caso y si te pasa como en mi caso que recorrer 2 veces el mismo camino de pronto piensas, híjole, qué flojera porque te acuerdas de lo que es recorrer ese mismo camino, aunque se vea prometedor a donde vas a llegar, pero sabes el trabajo que cuesta. Bueno, créeme que vale la pena porque te aseguro que aunque de momento no lo sepas conscientemente, a la hora que vas caminando te vas a acordar de esas cosas que hicieron que en aquel entonces las cosas fueran más difíciles. Y por supuesto, la experiencia, la vida, los años también te dan una perspectiva de que lo que antes veíamos muy complicado tal vez ahora ya no lo es tanto. Pero aún si no es así, esa experiencia te va a enriquecer. Entonces no pierdas el tiempo, no pierdas la oportunidad. Si estás vivo hoy, hoy todavía estás a tiempo. Si yo lo pienso incluso, o sea, si a lo mejor me hubiera muerto a las 2 semanas de haber empezado, bueno, hubiera valido la pena porque hubiera estado trabajando en eso que de verdad anhelaba tanto. Y en el camino además me he dado cuenta que quiero, en algún momento también quise aprender ruso, bueno, lo estoy retomando y quiero aprender otros idiomas y además eso me permite leer otro material como de medicina germánica en el idioma original. O sea, se me ha abierto muchísimo el panorama en muchas áreas, porque era algo que realmente me motivaba. Entonces yo te pongo hoy esa pregunta, ¿qué te motiva? ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué llevas años quizá o meses queriendo hacer y no lo haces? No lo dejes para después, empieza a hacerlo, te vas a sorprender. Y como te digo, si además es un camino que ya recorriste, vas a tener una riqueza invaluable. No la dejes perder. Bueno, esta es mi reflexión. Si te interesan los idiomas, pues te invito a mi otro canal que hoy también estoy empezando. Pero si no, empieza con eso que tanto anhelas, que tanto deseas hacer. Nos vemos en la próxima.